Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basic, Informática Básica para todos y para todas. Bienvenido de nuevo al curso de HTML5 y CSS3. Espero que lo estéis disfrutando, igual que yo. Y hoy vamos a tocar un poco las etiquetas. Estuvimos viendo en el anterior vídeo las etiquetas P, spam y las H. Y vamos a tocar lo que son las etiquetas semánticas que vienen en grupo. Vamos a tocar lo que son las etiquetas de texto, las etiquetas de agrupación y las etiquetas de sección. Aunque en el anterior vídeo tocamos algunas etiquetas que cada una era de un grupo distinto, pero para que llevemos un orden. Son muchas etiquetas las que tiene HTML, iremos viendo algunas y tiraremos de manual para ver para qué sirven algunas de esas etiquetas. Y pronto en el próximo ya video tutorial quiero meterle ya más CSS y para que vayamos avanzando, para darle un poco más de aspecto a nuestra web, para que no sea tan simplona y tenemos que explicar ciertas cosas de CSS. Así que ver el video tutorial hasta el final, que lo disfrutéis, y así que vamos a ello. Bien, vamos ya a nuestra carpeta de curso web 2022, que la creamos para agrupar todos nuestros trabajos web y para llevar un orden. Y vamos a crear otra carpeta. Vamos a crear otra carpeta y le podéis poner el nombre que queráis. Yo le voy a poner etiquetas de agrupación. La vamos a poner como os dije yo en el manual, etiquetas con el guión de agrupación, de sección y de texto. Vamos a poner ese nombre. Perfecto, una vez que ya tenemos nuestra carpeta creada, vamos a abrir nuestro Visual Studio. Perfecto. Y vamos a meter esa tarjeta en la zona de trabajo. Ya esto lo cerramos. Maximizamos, le decimos que sí, que somos nosotros los creadores. Esto lo podemos cerrar y ya tenemos nuestra carpeta de etiquetas de agrupación y de sección y de texto ya creada. Le vamos a crear nuestro archivo de siempre, como dijimos, nuestro index, que es la de inicio, punto, con su extensión HTML. Y ya tenemos nuestro index. Esto lo cerramos para que podamos trabajar tranquilos y vamos a abrir nuestra estructura global, HTML 2.5, y gracias al Visual Studio Code tenemos nuestra abreviatura M, que le damos un golpe dentro y ya tenemos nuestra estructura global para no perder tiempo. Le cambiamos en el atributo de HTML el idioma de inglés por el de español. Y bien, vamos a crear ya nuestras etiquetas. Vamos a darle golpe de intro. Y de otra cosa que nos tenemos que acordar es la siguiente. Vamos a minimizar esto, nos vamos ya a nuestra carpeta de trabajo. Vamos aquí y nos vamos y abrimos nuestro index. Esto lo podemos cerrar. Esto lo acomodamos. Abrimos nuestro Visual Studio Code. Y nuestro servidor local, lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a poner una etiqueta para abrir nuestro servidor, si os acordáis. Era botón derecho, Open Wildlife Server, y se abrirá una nueva pestaña. Bien, y ya tenemos ahí el hola. Esta la cerramos y ya lo tenemos a tiempo real. Ya lo que escribamos ya vendría en tiempo real para no tener que estar aquí guardando y aquí refrescando. Bien, ya está esto listo. Borramos estas dos etiquetas. Perfecto.
Dijimos que habría que tirar de manual y de guía para ayudarnos un poquito. Vamos a tocar lo que hemos estado comentando, las etiquetas de texto, las etiquetas de sesión y las etiquetas de agrupación. En fin, son etiquetas semánticas. Son etiquetas semánticas. La documentación, como dijimos, es muy fácil de aprender. Lo vamos a abrir en este navegador. Vamos a ampliarlo un poco. Vamos a poner aquí lo siguiente. Documentación HTML5. Aquí tenemos nuestra documentación. Esta la podemos borrar. Bien, nos vamos a centrar en el HTML y aquí nos explicaba un poco qué es HTML, la estructura de la etiqueta, atributos comunes. Todo esto lo iremos dando. Pero vamos a centrarnos en las etiquetas semánticas de momento para saber un poco más de otras etiquetas. Y nos vamos a hacer, por ejemplo, las de texto. Y aquí nos aparece, esto si queréis lo podéis leer un poco. Aquí en este cuadro nos aparece aquí las distintas etiquetas de texto con una breve descripción. Nos aparece la de strong, que sería fragmento. Estas etiquetas de texto son solo fragmentos para no, quiere decir que no nos explayemos como una P de párrafo, que nos podemos explayar un poco más. Estas son para textos breves. Esta es muy importante porque se la pondré en negrita y es súper importante porque llevaría una palabra clave que a la hora del posicionamiento SEO nos vendría muy bien. De las más usadas, vamos a dar aquí la etiqueta más usada serían strong, la etiqueta mar y la etiqueta spam. Y si las otras no se pueden usar, pero no son tan relevantes como las demás. Vamos a empezar. De momento, no hace falta que escribamos toda la estructura general como aprendimos para estos breves ejercicios, para no tener que copiarlo todo. Bien, por ejemplo, vamos a rellenar un poquito, vamos a poner, por ejemplo, un H1, vamos a poner, por ejemplo, hola mundo, ¿bien? Y vamos a insertar código, vamos a poner, por ejemplo, P por 2 símbolos menor que Loren, para rellenar un poco. Y tenemos aquí nuestro Loren ISU, para ponerle un poquito de relleno al asunto. Bien, vamos a comenzar insertando lo que es la etiqueta strong, que es la etiqueta que hemos dicho que viene más en negrita y es de carácter más importante. Y a la hora del posicionamiento SEO está súper bien. Bien, son palabras clave que se pueden poner. Vamos, por ejemplo, a poner como etiqueta strong, aquí por ejemplo, vamos a ponerle su etiqueta strong. Si no sabéis cómo se escribe, ya nos ayuda desplegable, nos ayuda un poquito. Si le damos strong, lo cerramos. Y lo que sí tenéis que tener en cuenta, que como tiene el autocompletado, se abre la etiqueta y se cierra. Lo que podéis hacer es copiar esta frase, lo cortáis, se pone aquí en medio de las dos etiquetas, siempre. Etiqueta que se abre, la palabra, el párrafo dentro y la etiqueta que se cierra. Y ya tendríamos nuestro strong. Y nuestro strong lo que hace es darle esta apariencia negrita, como podéis ver aquí. Lo pone en negrita. Hemos dicho que a la hora de posicionar, posiciona bastante. Por eso es muy importante que nuestra estructura web, el código que se inserte, siempre lleve todas sus etiquetas. Siempre. Si un título, sus H, si es un párrafo, su P de párrafo, súper importante. Bien, vamos a ingresar otra etiqueta que hemos dicho que es la de texto, que son strong, mar y spam. Vamos a colocar
una etiqueta mar. Vamos a ponerla esta, por ejemplo, esa etiqueta mar. Vamos a abrir nuestro símbolo de mayor que. Escribimos mar, RK, perfecto, y se cierra automáticamente. Vamos a copiarla, no, vamos a cortarla. Vamos a cortarla y la vamos a pegar en medio de las dos etiquetas. Perfecto, ya está en medio de las dos etiquetas. Y ahora se nos verá aquí un subrayado amarillo, como un rotulador, anotando lo que es el subrayado de algún texto de... No tiene la misma funcionalidad que Strong, lo que hace que le da a ese párrafo más importancia, pero bueno, por si queremos subrayar algo o darle a algo como más significado en algo, o apuntar a un enlace, se puede hacer. Y después tenemos nuestra etiqueta spam, que la estuvimos viendo el otro día, que era una etiqueta inline, y se la vamos a poner a esta primera frase. Se la vamos a poner aquí. Buscamos aquí y vamos a ponerle aquí spam. Spam. Esta la vamos a cortar. La etiqueta spam son también de texto para temas de fragmento, pero nos viene bien para la hora de darle estilo a algo en concreto. Me explico. Por ejemplo, si le queremos dar estilo o apariencia a esa etiqueta, nos vamos a ir al GEA. Una de las clases de darle estilo a nuestra página web dijimos que se podía hacer dentro del GEA. Bien, que era como poniendo el atributo style que se abre y style que se cierra. Bien, y le podemos dar. No es la mejor opción, ya explicaré cuál era la mejor opción, ni la dentro del GEA ni la de dentro del body. Ya diremos cuál es la mejor opción para darle estilo a nuestra página web. Pero cuando se trata de poco código para hacer algún tipo de aclaración, lo podemos hacer aquí dentro del GEA. Vamos a darle a ese selector spam, abríamos llave, si os acordáis, y le vamos a dar sus estilos. Vamos a dar, por ejemplo, un font size, que dijimos que la propiedad font size era para el tamaño de fuente. Un font size, por ejemplo, de 2 ren. La medida podía ser en píxeles, como dijimos, en centímetros, en ren, en pulgadas o en porcentaje. ¿Ves? Y ya nos aparece esta etiqueta, el estilo que le hemos dado. También sería muy bueno, por ejemplo, para que veáis el spam, se puede hacer infinidades de cosas con esta etiqueta, porque por ejemplo le podemos dar un estilo, cortamos esto, y a esa misma frase, por ejemplo, le cogemos aquí a la V, y se la ponemos aquí en la V, ¿ves? Y tenemos como si fuera la típica letra capital de los periódicos, o de un libro, y podemos darle a ese estilo. Inclusive le podemos dar, por ejemplo, a esa letra un color, la propiedad color, y le vamos a poner red, un color rojo. Ahí tenemos un color rojo. Vamos a ponerle, por ejemplo, para que destaque más. Dijimos que la propiedad font size puede ir en ren. Por ejemplo, lleva 2 ren y le puedes poner, por ejemplo, 3 ren, sería más grande, pero podemos usar también 2 ren.1, siempre con un punto, o 2 ren.2, así hasta el 2 ren.9. Cuando ya pase al 3, podemos también hacer 3.1 o 3.2, así sucesivamente. Pero acordaros que aquí en medio lleva un punto.
Bien, y ya tendremos este tamaño de letra. Bien, esa sería lo que son las etiquetas de texto. Teníamos la strong, etiqueta mar y la etiqueta span. ¿Se puede usar las demás? Claro que sí. Podemos usar la I, por ejemplo, la I es para un fragmento de texto con voz o tono abreviado, alternativo, perdón, al resto. Podemos dárselo, claro que sí. Vamos a, por ejemplo, a darle una etiqueta ahí, por ejemplo, a este Loren. Vamos a darle ahí una etiqueta ahí, le podemos poner aquí, le damos, abrimos nuestra, nuestra etiqueta, la cerramos y esto lo copiamos, lo cortamos y lo ponemos en medio de las dos etiquetas, etiqueta de apertura y de cierre. Ahí, Loren. Y es como una especie de, la pone este pequeño párrafo lo pone como oblicuo, como en cursivo. ¿Veis? Esto es para el tema, la I. Puede dar la I un tamaño, pero para eso es la I. Y las demás, la B, por ejemplo, es un elemento de texto sin importancia. ¿Por qué nos indica que es sin importancia? Porque esta etiqueta B o este elemento B tiene la misma funcionalidad que la de strong. Darle ese texto en negro, ¿no? En negrita. Pero no es tan importante como la strong. Bien, vamos a darle a esta etiqueta. Vamos a poner B. En B, vamos a ponerle, por ejemplo, a esta que le a este ISU le vamos a poner esta etiqueta una B y vamos a borrar, vamos a cortar esta, la cortamos y la ponemos ahí en medio, las dos etiquetas. Como veis, le ha dado ese color negrita como al strong, pero no tiene la misma importancia que strong. Podéis jugar con eso porque el strong conlleva palabras clave y a la hora del posicionamiento va a tener más importancia en la búsqueda de los motores que la etiqueta B, pero también la podéis usar. Bien, vamos a conocer otras etiquetas. Vamos a ir para atrás. Esta era la etiqueta de texto y vamos a conocer ahora un poco las etiquetas de agrupación. Esto lo podéis leer más detenidamente, tranquilo. Y las etiquetas de agrupación, como nos aparece aquí, son las DI, que las vamos a usar mucho. Los DI son divisores, que lo que hacen es agrupar, los DI pueden agrupar tanto etiquetas H como P, como imágenes, comentarios, puede conllevar todo. Las P, que las estuvimos dando, que son para los párrafos. Los quotes, que esto lo que hace es agrupar información y características de una cita de un libro o de un periódico. Mine, que también lo vamos a ver, Mine lo que hace es que engloba toda nuestra página web. Es un contenedor para englobar la parte principal de la página. Y HR. HR lo que es una línea separadora para separar secciones o artículos o lo que queramos separar. Está muy bien. De aquí las etiquetas más frecuentes, más utilizadas son las DI, P, los quotes, CITE, MINE y HR, casi todas. También pre lo que hace es que establece un texto preformateado, que lo veremos. Vamos a minimizar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este código para reutilizarlo y lo vamos a copiar aquí para tener un poco más de relleno. Le vamos a cambiar este. Vamos a poner, por ejemplo, Hello World.
para cambiarlo un poco. Word. Perfecto. Y vamos a, por ejemplo, vamos a poner otra P. Vamos a poner una P. Vamos a ponerle por 2 lores más. Perfecto. Y tenemos un poco más de juego. Vamos a hacer una cosa, ya que estamos, vamos como estamos con el grupo ahora el grupo que hemos dicho de agrupación, HTML de agrupación, vamos a usar una HR para ya ver lo que es la HR. Por ejemplo, vamos a meterlo en el bloque este. Nos vamos a ir aquí y aquí termina nuestra P. Vamos a poner aquí una separación, por ejemplo, y vamos a poner aquí una HR. Ya, pues ya tenemos esa línea divisora para que veamos que esto, por ejemplo, es una sesión y esto ya es otra sesión. Tenemos aquí nuestra línea divisoria. ¿Veis? Y como lo veríamos en pantalla grande, ocupa también el 100% del ancho de la pantalla. ¿Veis? Para que lo identifiquemos. Perfecto. Pues ya hemos usado la etiqueta HR de agrupación. ¿Bien? También nos aparece el DI. Vamos a ver lo que es el DI. Perfecto, vamos a abrir un DI. Perfecto. Y dentro de este DI vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner 2 párrafos. Copiamos estos párrafos. Vamos a copiar. Y lo vamos a meter aquí adentro. Esto. Y vamos a hacer otra cosa para distinguir, para que veamos, porque dijimos que nos íbamos a ayudar de una serie de bordes. Para saber, vamos a poner aquí div, abrimos llave y vamos a ponerle aquí que tenga un border de 2px solid y vamos a ponerle que tenga un color rojo, por ejemplo. Bien, y este sería nuestro div. Nuestro div hemos dicho que es una caja divisora. Los div son cajas, aunque todos son cajas. La H, la P, la section, los footers, los headers, todos son cajas. Al fin y al cabo, por eso se llama modelo de caja. Este es nuestro div. Pero queremos nuestro div, le vamos a dar un ancho, que lo suyo a los div es darle un ancho y un alto. Le vamos a dar un div, por ejemplo, de 350 píxeles. Perfecto. Y ahora le vamos a dar un height, un alto. Vamos a ponerle también de 350 píxeles, también. Perfecto. Tenemos nuestra caja. Un poco grande, ¿verdad? Vamos a ponerle 250. Perfecto. Este es un poquito más reducida. Y también, ya que estamos, le vamos a dar lo que aprendimos, los padding. El padding es el relleno. Vamos a darle un padding, tanto de arriba como de abajo. De arriba y de abajo le vamos a dar 20 píxeles. Esto. Y de izquierda y derecha le vamos a dar otros 20 píxeles. Y ya tenemos con su relleno. Nos iría quedando así. Cosa tal cual. Para esto serían los div. Para que tengan dentro su H, su P. Son líneas divisoras, perdón. Puede abrir tantos div que se quieran para tener lo que se dice ordenado nuestra página web. Pero cuando vayamos profundizando más adelante, ya iremos viendo para colocar, por ejemplo, otro cuadro aquí, otra cajita de texto aquí, otra cajita al lado. Porque si hacemos otro div, ahora mismo, como no sabemos los atributos, o crear otra caja se nos va a ir hacia abajo y hacia abajo. Y va a coger los estilos de este div, porque a este div le hemos dado unos estilos, pero cuando enseñe los atributos, para que no herede, si hacemos otro div, va a heredar
el borde de este div, el ancho y el alto de este div y el padding de este div. Nosotros, por ejemplo, no queremos que herede esos estilos el div que hiciéramos a continuación. Por eso es en otro vídeo tutorial y ahí os daré lo que son los atributos para darle los estilos. Por eso quiero pasar a CSS, aunque sigamos viendo etiquetas. Se puede seguir viendo etiquetas y se puede trabajar con CSS a la vez. Pero de momento vamos a seguir y ya os explicaremos. Bien, hemos usado la hr, hemos usado nuestro div. ¿Y qué más tenemos? Vamos a ver, tenemos nuestro div, que hemos dicho que son cajas divisoras, la P, que ya la estuvimos tocando, el HR, el block quote. Vamos a ver si queréis también el block quote, sería de la siguiente manera. El block quote, vamos a hacer fuera del div. Vamos a escribir la etiqueta block quote, que si no sabéis cómo se escribe, bien ya el desplegable este nos ayuda, o bien a través de algún manual, le damos a block quote. Y vamos a copiarle, por ejemplo, vamos a reutilizar código. Perfecto. Y aquí en medio colocamos el block quote. Y el block quote nos aparece esto. No se aprecia bien porque está más abajo. A la hora de cuando, por ejemplo, de citar algún libro o alguna frase de algún escritor famoso y la queréis poner usted ahí. Le vamos a dar, por ejemplo, vamos a copiar esto y quiero yo que veáis una cosa. Le vamos a dar un estilo, el block quote, vamos a copiarlo. Nos vamos a ir aquí a estilo, a un poco de espacio, de aire, como decimos, de aire. Block quote, llave que se abre y llave que se cierra. Y le vamos a poner, por ejemplo, un font size, la propiedad font size hemos dicho. Vamos a ponerle dos ren. Dos ren. Para que lo veáis mejor. Le vamos a dar un margen de abajo, que es margin bottom, estuvimos hablando, de 100 píxeles. 100 píxeles para que se vaya para abajo, para que podamos verlo mejor. Le vamos a dar, incluso, para que lo veáis, 500 píxeles. Y ya podemos nosotros, para no tener que estar, porque si estamos así vamos a estar con el cuello, que nos vamos a quedar con un dolor de cuello, que no vea, nos va a entrar del ticuli. Por eso le he dado este margin bottom, porque le va a dar, y vamos a ponerle un borde, para que lo veáis. Borde. Un borde de 2px solid. Le vamos a poner verde, por ejemplo, green, verde. Vamos a darle, incluso vamos a jugar un poquito. Vamos a darle 5px. ¿De ahí? Este es nuestro block quote. Le vamos a dar para que vayamos aprendiendo, porque todo esto es practicar padding. Padding hemos dicho que es el relleno del borde hacia el interior. Pues le vamos a dar borde de arriba y de abajo de 20px. Hemos dicho que con estas dos coordenadas, 20px sería de arriba y de abajo, y si le damos otra coordenada más, otro valor más de otros 20, nos va a afectar a la izquierda y a la derecha. ¿Veis? Izquierda y derecha. Se podía hacer también con 4 valores, también se podía hacer. Incluso si le damos con un valor solamente, 50 píxeles, nos va a afectar, con este valor, nos va a afectar tanto de arriba, como de abajo, como de la derecha, como de la izquierda. Si lo queréis hacer así también. Si tenéis claro que queréis esos 50 píxeles, tanto de arriba, de abajo, como de izquierda, como de derecha. Como nosotros estamos practicando, lo vamos a dejar así. No hay problema. Pues este sería nuestro famoso block quote, que a la hora de citar a alguien. Bien, vamos a seguir. Hemos visto el block quote, el D, el P y HR. Main, contenedor para englobar la parte principal de la página. Bien. ¿Qué quiere decir? Que vamos a abrir un main, que es un contenedor que englobaría toda nuestra web. ¿Para qué? Para dejarlo todo ordenado,
por si lo queremos, por ejemplo, vamos a maximizarlo, centrar. Nuestra página web ahora mismo está toda al 100%. Más adelante, cuando tratemos el tema de Bootstrap, cambia más la cosa, se lo va a poner más fácil, pero yo lo que quiero que aprendáis lo que yo aprendí en su día, lo, casi lo antiguo, como yo digo, antes de llegar a lo fácil. Primero saber un poco lo difícil. Vamos a almacenar todo esto y le vamos a dar, por ejemplo, un ancho del 80% en vez de del 100%, porque esto ocupa todo el 100%. Vamos a darle, por ejemplo, del 80% y lo vamos a centrar. Vamos a centrar. En vez de que está así, lo vamos a centrar todo. ¿Bien? Lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Hemos dicho my. Tendríamos que abrir una etiqueta que se llama main. Ya tenemos aquí la etiqueta. Vamos a hacer lo siguiente. El main se abriría ahí. Esta la cortamos y la ponemos al final del todo. Y si seguimos insertando código, todo el código que insertemos va a ir dentro todo de esta etiqueta del main. Nunca fuera. Dentro. ¿Eh? Vamos a hacer otra cosita. Nos vamos a ir aquí a nuestro estilo y le vamos a dar a ese main. Para identificarlo, main, le vamos a dar lo que siempre os recomiendo. Un border de 2px o de 3 o de 4, de lo que queráis. Pero en 2px ya iría suficiente. Solid y le vamos a poner black, color negro. Black, para ver este contenedor. Vamos a ver ese contenedor. ¿Veis? Este sería el contenedor. Perfecto. Bien, y ocupa el 100% de la pantalla. Perfecto. Así, abordamos nuestro trabajo. Bien. Pues le vamos a dar un width, un ancho, un width. Vamos a ponerle del 80%. 80%. Y ahora vamos a utilizar la propiedad margin, que estuvimos viéndola un poco. Margin, que puede ser margin, un margen de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha. En este caso va a ser un margin. Y le vamos a poner un margin top, que sería de la siguiente manera. De 80 píxeles que le va a afectar de arriba. Va a empujar hacia abajo. Pero vamos a usar magia, auto. Margin auto. Y ya nos quedaría de esta manera nuestra web. Nos quedaría centrada. ¿Veis? Ya no está hacia aquí ni llega hasta el 100%. Ya tenemos aquí nuestra página web. Así va lo que son las páginas web. ¿Veis? Ya cuando sepamos más de los floas, ya iremos viendo, ya pondremos las cajitas, una cajita aquí, otra cajita aquí. ¿Veis? Como hemos centrado nuestro main, puede poner 80%, 70, 60, 50, lo que quiera ponerle. Yo le he puesto 80%. Se ha agrupado todo más ordenado. Para eso es el main. Bien, y hemos tocado esta de agrupación. Nos faltaremos dado la de texto, la de agrupación y nos faltaría la de sesión. Ya los demás temas los dejaremos para otro vídeo para que no se haga muy largo este vídeo. Y la de agrupación prácticamente son las etiquetas semánticas que estuvimos tocando al principio, que el article, la sesión del nav, estas fueron casi las del primero o segundo vídeo tutorial que tocamos el header, la etiqueta H, no footer, sesión, aside, address, así que estas prácticamente las tocamos la otra vez. Así que dejaremos el vídeo y en el próximo vídeo tocaremos un poco lo que es los enlaces, cómo se crea un ancla y veremos otras etiquetas. Bien, espero que os haya gustado el vídeo tutorial.
que hayáis aprendido un poco más, como yo digo. Suscribiros, dar un like, comentar si tenéis que hacer algún tipo de comentario y compartir el vídeo, podéis compartir los vídeos. Y nada, espero que os vaya gustando, que estéis aprendiendo mucho, mucho, como yo digo, que os vaya gustando. Una vez que esto le cojáis el truco, os va gustando y os va a enganchar. Bien, pues nos vemos en el próximo video tutorial. Que seáis felices y un fuerte abrazo para todos y para todas.